permitiendo compartir el conocimiento con una amplia comunidad académica y profesional. Durante esta jornada tendremos conferencias magistrales que contribuirán al intercambio de experiencias, ideas, investigaciones y avance científico en el ámbito educativo. La investigación educativa contribuye en un área estratégica para comprender y atender a los desafíos que enfrentan las instituciones de educación en un entorno caracterizado por los constantes cambios sociales, tecnológicos y culturales. A través de la generación de este conocimiento científico, es posible diseñar propuestas innovadoras que fortalezcan los procesos de enseñanza, aprendizaje y gestión educativa. Las conferencias magistrales tendrán una duración aproximada de 40 a 50 minutos, seguidas de un espacio de 10 minutos de preguntas y comentarios de las personas asistentes. Otro aviso muy importante que comentar es que para recibir la constancia del simposio es necesario registrarse a través del enlace del chat, el cual estará visible únicamente durante los primeros 15 minutos al inicio de cada presentación, ya que el documento solo se expedirá a quienes acumulen el mayor número de registros. Y bien, a continuación, nos complace presentar a la doctora María del Rosario Fresias Flores, destacada académica e investigadora con una amplia trayectoria en el ámbito de la educación superior y la formación docente. Es doctora en educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, y especialista en el diseño, implementación y evaluación de modelos pedagógicos y materiales didácticos para diversas modalidades educativas. A lo largo de su trayectoria, ha colaborado en la formación de docentes en reconocidas instituciones nacionales e internacionales, entre las que destacan la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y diversas universidades de América Latina y Europa. Sus líneas de investigación se centran en la mediación digital, la educación a distancia, la evaluación de educación superior y recientemente en el análisis de los efectos de la pandemia COVID-19 en los procesos educativos. Actualmente es profesora en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Internacional de Valencia. Asimismo, es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y autora de diversas publicaciones académicas, entre las que destacan los libros de educación, Las paradojas de un sistema excluyente y Buenas prácticas para la educación abierta y a distancia. Las aportaciones académicas de la autora Rosario Freixas ha contribuido al fortalecimiento de la innovación educativa, la educación a distancia y la formación docente en educación superior. Sus investigaciones han favorecido el desarrollo de modelos pedagógicos y estrategias orientadas a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. El día de hoy nos compartirá la conferencia magistral titulada Formación de docentes de educación superior a través de la metodología de investigación-acción. Agradecemos a la doctora Rosario Freixas y la oportunidad de aprender de su experiencia. Con esta breve semblanza, le cedemos cordialmente el uso de la palabra. Adelante, doctora. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por esta presentación inmerecida. Y pues muy contenta de participar de este evento. Gracias, doctor Carlos Miguel Amador, también particularmente por haber sido tan cálido y bueno, pues básicamente por permitirme estar con ustedes en un congreso de investigación en ingenierías. Como habrán escuchado en mi semblanza, yo soy pedagoga y pues lo que les voy a mostrar hoy es una experiencia de investigación
con un enfoque cualitativo, quizás muy diferente a lo que habitualmente o a las formas en las que habitualmente ustedes hacen investigación. Sin embargo, bueno, pues creo y tengo fe y la esperanza en que pues permita también contar con un panorama pues de todo lo que podemos hacer en investigación y otras formas desde las ciencias sociales. Además, pues esta investigación se llevó a cabo con profesores de educación superior, cosa que creo que en estas mesas pues sí nos hermana a todos y a todas. Entonces, mi presentación va a ser con un esquema típico de la investigación, es decir, el problema, el objetivo, el marco conceptual, los resultados y las conclusiones, ¿no? Entonces, ese es el esquema que seguí, muy clásico, pues muy usual y muy acorde a nuestro día a día de la investigación. Y así las cosas, entonces voy a compartirles mi pantalla para irles comentando y aquí la ven. Adelante, doctora, perfectamente. Ahí la ven, pero lo que no sé es cómo darle los estudiantes se la trajeron, no supimos de dónde. Aquí la camioneta. ¿Cómo darle para adelante? No sé si me puedan decir. Uy, ya no sé qué está pasando. Doctora, ¿se mueve en tu pantalla o en la presentación? Aquí ya no sé. ¡Ay! En las flechas. Hay que volver a presentar. Si gusta, hay que volver a presentar. Y en la parte inferior. Ajá. Hay unos botoncitos de flechitas arriba, abajo, el de la derecha, una flechita a la derecha. Sí. Ahí está, perfecto. Ahí está, perfecto, muchas gracias. Muy amable. Puede ver, pero si ustedes hay algún problema o quieren preguntar algo, interrumpirme, porque no veo nada más que mi presentación, por favor, siéntanse en libertad. Entonces, bueno, ya les decía yo, empezamos con el problema. Lo que detectamos con esto, voy a hablar de la formación del profesorado, ¿no? Entonces, la formación del profesorado en educación superior, pues no termina nunca, ¿no? Es algo que abarca toda nuestra carrera profesional y pues es una pieza esencial para alcanzar los objetivos de las reformas que se plantean, además de la propia carrera profesional. Los contenidos de estas formaciones son variadísimos y entre ellos destaca la formación en habilidades digitales. Hay más, pero particularmente voy a hablar de una experiencia de formación para habilidades digitales en profesores de educación superior. Por eso el tema de lo digital aquí resulta particularmente importante y les pido que no lo pierdan de vista. Bueno, la formación en habilidades digitales generalmente forma parte de las iniciativas políticas amplias, ¿no? Que apuestan, lo hemos vivido, por digitalizar los sistemas educativos en distintos niveles, no excluido aquí el nivel superior, ¿no? En respuesta a las necesidades de las sociedades actuales. Hoy estamos con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Seguramente recibimos propuestas de cursos, seminarios, talleres, congresos, etcétera, respecto de inteligencia artificial en educación superior. ¿Cómo son estos programas de formación docente? Creo que nos vamos a sentir representados. Tienen tres características particularmente. La primera es que tiene un enfoque compensatorio. Quiere decir que se basa en el déficit, o sea, en lo que le hace falta al profesor, ¿no? En los déficits en esta formación. Y entonces no consideran las experiencias previas y el bagaje personal, o sea, lo que sí sabemos hacer y lo que sí sabemos hacer muy bien. Una segunda característica es que tiene un carácter ecléctico, o sea, en un mismo esquema quieren conciliar todas las posturas políticas, institucionales, económicas, pedagógicas. Y su tercera característica es que tiene un carácter evolutivo, es decir,
que estas iniciativas son inestables y cambiantes en el tiempo. Ya les decía yo, ahorita el tema es la inteligencia artificial, pero recordarán los repositorios, bueno, desde el uso de paquetería de oficina hasta llegar a lo que tenemos hoy. En los últimos años, estos programas de capacitación o formación digital han pasado por varias fases que son, curiosamente, bueno, se van emparejando, digamos, con las etapas progresivas de lo que ha sido la tecnología digital. Y entonces, por ejemplo, han pasado de los servicios digitales centralizados a los servicios en la nube, del software con licencias abiertas a los proyectos de tipo comercial. Estos cambios también alcanzan las aproximaciones conceptuales, es decir, lo conceptual se va adecuando a los cambios tecnológicos. Y entonces, el resultado, bajo este enfoque o esta forma de hacer la formación docente, es que los docentes no modifican o modifican muy poquito sus prácticas. Entonces, pues, el enfoque en la formación no parece adecuado. Yo les diría, cuando me han pedido servicios de asesoría o formación para educación superior, si quieres un curso de capacitación, te anticipo, no sirve, no sirve. Es quizá medio disruptivo decir esto, pero años de investigación en este tema pues me permiten afirmarlo. Ha habido generalmente un consenso en formalizar las iniciativas en torno a la alfabetización digital, ¿no? Entonces, se han definido, aquí tienen ustedes 4 ejemplos de estándares que se han definido como marco para poder organizar la currícula de la formación, pero todos ellos orientan a lo mismo y a mí me gusta mucho hablar de la metáfora de la claraboya. Es decir, tenemos una claraboya, que es mi marco de formación, por ejemplo, ¿no? O sea, y ahora lo que hay que ponerle es un barco. O sea, en vez de ponerle una claraboya al barco, lo que estamos buscando es ponerle un barco a la claraboya. Es decir, estamos tratando de encontrar un problema a la solución. Y eso, pues, es terrible porque realmente no nos vamos a atender las problemáticas reales de los profesores. Si le entendemos como transmitir conocimiento sobre tópicos determinados, pues evidentemente hay una brecha entre lo que el conocimiento pueda proponer y lo que el profesor necesita experimentar, ¿no? Entonces, esto tiene que replantearse. Entonces, ¿qué hicimos en esta? Ya decía Araceli, el título de la ponencia es una propuesta de investigación y acción, porque lo que hicimos fue un diplomado con una propuesta alternativa y para buscar allí e investigar cómo se transformaba la práctica docente a partir de esto que dice aquí, que es la práctica reflexiva, que es una metodología, un complemento metodológico a estas prácticas de formación del profesorado orientadas a la alfabetización digital. Entonces, en este enfoque, el docente, asume que el docente hace su tarea en entornos que cambian todo el tiempo y que son bien complejos y que ahí tiene que aplicar sus estrategias. Entonces, si son estrategias rígidas y el entorno es complejo y cambiante, evidentemente, esas estrategias no funcionan. ¿Qué nos planteamos de objetivo general? Pues esto, desarrollar, aplicar y validar un modelo de formación de profesores universitarios para el uso educativo de tecnologías digitales que integre la práctica reflexiva. Esta investigación la hice yo junto con la persona que están viendo en la pantalla y siempre la pongo porque pues, fue víctima de la epidemia de COVID y me gusta mucho recordarlo y no presentarme como la única persona que trabajó en esto. Mi colega queridísimo Fernando Gamboa. Marco de referencia, ¿no? Ya les decía yo, el enfoque de la práctica reflexiva, esto me lo voy a llevar muy rápido porque no nos dan los 40 minutos, pero revisamos la teoría del pensamiento práctico de Donald Schoen, con el propósito de que el profesor reflexionara sobre su labor, la comprenda, la explique e intervenga sobre ella. Es decir, recuperar la razón práctica, el conocimiento que ya tienen los profesores basado en un diálogo con lo real y la reflexión en la acción y sobre la acción. ¿Qué buscamos aquí?
hacer explícito el conocimiento tácito. Los profesores no son un lienzo en blanco, tienen experiencia, tienen conocimiento, pero a veces es tácito, es decir, no lo han explicitado. En el momento que explicitan lo que sí saben, la vida puede cambiar. Este es un esquema que, ya les digo, no me voy a detener, pero lo que busca es eso, formar al profesional reflexivo con un pensamiento práctico en 3 momentos: el conocimiento en la acción, la reflexión en y durante la acción y la reflexión sobre la acción. Es decir, lo que ya sabemos previo a nuestra intervención en el aula, la reflexión durante nuestra intervención en el aula y finalmente una reflexión sobre lo que pasó en el aula para poder mejorarlo. Y para cada momento, lo que incluimos en este diplomado fue, en el primer momento, pues considerar su historia de vida, porque, insisto, no somos lienzos en blanco ni cuencos vacíos. Partimos de una experiencia y hay que recuperarla. Posteriormente, en la reflexión durante la práctica, era problematizar todo el tiempo y atender a esas problemáticas, tanto de la disciplina, de la pedagogía o de los propios estudiantes. Y en tercer lugar, para la reflexión sobre la práctica, pero a partir de la práctica, después de que ya intervenimos en el aula, llevar ejercicios de autoevaluación entre colegas que impliquen la reflexión confrontando experiencias, ¿no?, con el resto del grupo. Entonces, bueno, ¿cómo diseñamos nuestra investigación en acción? Primero, diseñando un programa formativo, ya les decía yo, un diplomado dirigido a un grupo de profesores universitarios basado en la práctica reflexiva. ¿Qué enfoque? Pues una aproximación cualitativa para la investigación, para el diplomado ya decíamos práctica reflexiva. Para la investigación fue una investigación cualitativa que partió de la teoría fundamentada de Glasser-Strauss y de Strauss y Corbin y también del análisis del discurso de Barton. La estructuramos a partir de unas preguntas o cuestionamientos de investigación que nos generaron básicamente 2 núcleos de interés. El primero, de qué manera la práctica reflexiva mejora la formación docente para la adopción de tecnologías digitales, y esto, bueno, pues para el propio doctorado. Y la segunda, que es la que nos vamos a centrar en esta presentación, que tiene que ver con los elementos de la práctica docente, qué elementos de esa práctica docente apoyada en tecnologías preocupaban más a los profesores. Lo hicimos en una universidad pública, chilena, por cierto, de tamaño medio, que tenía casi 800 profesores y más de 8,000 estudiantes. 195 profesores habían tomado cursos de formación docente, de perfeccionamiento docente, le llaman ellos, y esos eran los temas de planificación, de metodología, de evaluación y de modelo educativo. No habían tomado cursos de tecnología. En diferentes programas, solo quiero aquí enfatizar un poco que esta universidad está más orientada a los asuntos de ingeniería, ¿no? Por eso tiene 11 programas de ingeniería esta universidad. Y esta es la estructura, ¿no?, del diplomado que se denominó TIC para la docencia universitaria. Consta de 3 fases, es un diplomado de muchas horas, no me acuerdo, bueno, aquí les podemos sumar 70, 90, 140, 150 horas, ¿no?, cuyo objetivo general es diseñar y aplicar estrategias didácticas con el uso de tecnologías digitales para innovar en la docencia a través de la reflexión sobre la práctica y a partir de problematizar la experiencia. Se dividió en 3 fases, que fue un taller de contextualización in situ de 10 horas, 2 días, una segunda fase que combinaba un curso en línea de 60 horas con
la práctica del diseño del curso, módulo o unidad. Es decir, los profesores, mientras tomaban el curso, iban diseñando su propio curso que iban a aplicar con sus alumnos como parte del diplomado y, bueno, como parte de su trabajo y para lo que les pagan, ¿no? Y la tercera fase, que se llama Seminario de Transformación de la Práctica Docente y dura 50 horas, aquí ellos en sus aulas van aplicando lo que diseñaron en la fase 2 al mismo tiempo que periódicamente nos reuníamos para comentar, para trabajar en seminario cómo se iba dando esta transformación y tener algún tipo de acompañamiento y asesoría que es fundamental en estos casos. Y finalmente nos volvimos a juntar, como al inicio, en 10 horas, para un seminario de autoevaluación. ¿Sí? Entonces, en la formación incorporamos estos principios metodológicos que atendían a lo que habíamos definido en la problemática y en lo que habíamos definido en el marco conceptual. Entonces, que era considerar su historia de vida, recuperar expectativas, propiciar la problematización, ¿no? Que ellos atendieran a los problemas suyos que ellos detectaran, no a los que llegara un experto a decirles, ¿no? Y propiciar el diseño individual, que pudieran diseñar sus cursos para resolver el problema que ellos mismos habían detectado. Y al final, pues, una autoevaluación que implicara la reflexión, pero confrontando experiencias con colegas. ¿Quiénes participaron? 71 docentes. Bueno, olvidé decirles que para cada uno de estos elementos de la diapositiva anterior había guías y materiales y actividades y dinámicas específicas. Entonces, la muestra fueron 71 docentes, la muestra ya para la investigación propiamente, es decir, 71 docentes tomaron el curso, pero quienes cumplieron todas las condiciones, que lo terminaran, que hubieran diseñado su curso, que hicieran todas las guías, que se autoevaluaran, etcétera, fueron 47. Entonces, con ellos trabajamos y al final se les solicitó que la reflexión final, ¿no? La autoevaluación es de lo que vamos a mostrar los resultados. Entonces, y bueno, llenaron guías, hicieron discursos, entrevistas, etcétera, y todo ese material, pues, se procesó. De las guías, que es con lo que trabajamos, se analizaron 45 guías, o sea, 47 profesores cumplían con los requisitos, pero solo 45 hicieron las guías y es lo que tomamos como base. Y aquí viene, pues, nuestro enfoque cualitativo, que fue un proceso inductivo, a diferencia de los enfoques cuantitativos, ¿no? A partir de agrupar toda la información de todo lo que nos habían dicho en algo que llamamos unidades mínimas de significado y que también se les llama memos, ¿no? Entonces, todas esas pequeñas frases o palabras incluso que tuvieran un significado propio, los íbamos agrupando en códigos. Después, algunos códigos, ahorita vamos a ver un esquema, los aglutinamos en categorías, ¿no? En virtud de que tuvieran semejanza semántica, y las categorías resultantes, que eran muchas, las decidimos agrupar en 2 dimensiones diferentes. Y aquí está esquematizado, es decir, esas unidades mínimas de significado se agrupan en códigos, los códigos en categorías y las categorías en dimensiones. Bueno, pues ahora con todo ello vamos a ver qué resultados obtuvimos. Y tuvimos 46 códigos que agrupamos en 10 categorías y finalmente en 2 dimensiones. En esas 2 dimensiones está presente la reflexión de los participantes sobre la práctica. O sea, si no eran reflexiones, pues no tenía sentido, ¿no? Estas son las 2 dimensiones que pudimos obtener, y la primera, de aspectos genéricos, pues se refiere a asuntos transversales, digamos, que aplicaban a todo el proceso de manera horizontal, y las categorías que encontramos ahí, que pudimos agrupar, era obstáculos, resultados y mejoras. Y finalmente, la segunda dimensión, que se llama elementos de la práctica docente, se refiere a aspectos concretos del ejercicio docente, y las categorías en las que quedaron divididas fue didáctica, estudiantes, tecnologías digitales, docentes, contenidos, comunicación e infraestructura.
Y antes de seguir, como no veo nada más que mi presentación, quisiera decirles preguntar si estoy bien, si me escuchan bien. Perfectamente, doctor, estamos aquí al pendiente. Súper bien, muchas gracias. Entonces, aquí lo tenemos esquematizado en la primera dimensión, ¿no? Que es aspectos genéricos con sus 3 categorías y los códigos, que son los que no están iluminados, ¿no? Limitantes, tiempo, inconvenientes, y para cada uno de ellos, sus unidades mínimas de significado. Y aquí está el segundo, elementos de la práctica docente. Lo mismo, ¿no? Aquí nos salieron 7 categorías y no los tengo contados, pero muchísimos códigos que a su vez tenían sus unidades mínimas de significado. Aquí están en numeritos, o sea, el que es anaranjado, el más anaranjado, en total la frecuencia fueron 273 unidades mínimas de significado, ¿no? Y ahí las tenemos agrupadas por categorías y por códigos, ¿sí? Y lo mismo para elementos de la práctica docente, 833. Fíjense cómo es muy superior lo de la segunda dimensión de elementos de la práctica docente, ¿no? Y fíjense cómo hay, ahorita lo vamos a ver en gráficas, pero, por ejemplo, la categoría didáctica, les importa muchísimo, ¿no? Porque hubo 258 unidades de significado para esta sola categoría. Y después, pues ya divididos, ¿no? En sus códigos. Vamos a ver cómo resultaron esto. Fíjense. Primera dimensión, aspectos genéricos. ¿Sobre qué reflexionan los profesores cuando quieren transformar su práctica docente con el uso de tecnología? Principalmente sobre las mejoras, ya sea las mejoras que encontraron, las mejoras que buscaron, las mejoras que lograron, pero lo que les importa es mejorar la práctica docente. O sea, hay un interés genuino por mejorar en los profesores y puede haber resultados concretos en las mejoras cuando hacemos innovación educativa, ¿no? También los resultados son muy importantes y los obstáculos que siempre estarán presentes en la innovación o en la mejora de la práctica, pero si se fijan, no es lo que más importancia le dieron los profesores. Entonces, esto pues es muy interesante. Ahora vámonos a la segunda dimensión, que es elementos de la práctica docente. Ya les decía yo, ¿no? Cuando vimos la tablita, la didáctica es lo que más les preocupa en sus reflexiones. Seguida, fíjense, la didáctica, 258. Una vez que concluyeron el programa, en esta autoevaluación, sus reflexiones y sus preocupaciones se orientan principalmente a las estrategias didácticas y a sus estudiantes, en segundo lugar. Veamos. Entre estas dos categorías, las unidades de significado alcanzaron 52%. Ahí está mal mi lámina, porque abajo dice 54. Bueno, más del 50% del total, ¿sí? O sea, era un diplomado de uso de tecnología. Y sin embargo, lo que más les preocupa, ¿sí? Es la didáctica y una preocupación por sus alumnos. O sea, nos lleva a pensar en la necesidad de reflexionar y de repensar estas formas para mejorar la práctica docente y cómo debe influir esta en el aprendizaje, ¿no? Pero también la motivación y las actitudes de los estudiantes. Las tecnologías digitales quedan en tercer lugar, solamente alcanzaron el 14% de las consideraciones de los profesores, o sea, no están tan preocupados. Sus problemáticas no tienen que ver con la tecnología, sino con cómo hacer la docencia y los alumnos. Y la tecnología como algo que les puede ayudar para resolver esas problemáticas, no como un problema en sí mismo. Vámonos a la categoría didáctica, que es la primera, la que tenía una frecuencia de 258, se llama didáctica, y vamos a ver cómo se divide esta categoría didáctica. El diseño instruccional es la primera posición, ¿no? Como un aspecto recurrente de sus reflexiones, o sea, cómo planear mi curso, cómo mejorar mi curso, qué le meto, qué le pongo, qué le quito, cómo lo diseño, cómo lo planifico.
Esto revela preocupaciones por mejorar y revela la importancia que le significa al docente diseñar su curso previamente a que lo lleve a cabo, ¿no? A su intervención. Este es un elemento clave para adoptar tecnologías digitales. O sea, los profesores universitarios no queremos improvisarnos en nuestra práctica, ¿no? Como a veces, pues, se nos tacha. Ahora vamos a ver el de estudiantes, que fue el que sacó el segundo lugar, ¿no? El de estudiantes se divide en esto. Y fíjense que lo que más les preocupa a los profesores es que los estudiantes aprendan, ¿no? Y seguido de sus actitudes y sus procesos cognitivos. O sea, esto lo que muestra es una orientación hacia que están reflexionando respecto del interés que tienen por propiciar aprendizajes. Es decir, en la categoría anterior, ¿cómo diseño mis cursos? ¿Para qué? Para propiciar aprendizajes, ¿no? Pero también se preocupan por los logros obtenidos y por indagar sobre los procesos cognitivos, ¿no? Que se requieren en sus estudiantes para, pues, poder desarrollar esos aprendizajes que tanto les preocupan. Entonces, bueno, pues esos son los resultados principales que obtuvimos y a qué podremos llegar de conclusiones y de discusión con esto. Principalmente, yo les diría, la formación continuada, la formación continua, la formación docente, como lo quieran llamar, en los docentes es clave para que la tecnología se pueda adoptar de una manera exitosa y se pueda integrar a los procesos en el aula, ¿no? Pero reflexionar sobre la práctica profesional que incluya todos los aspectos, no nada más la tecnología. O sea, la práctica profesional incluye muchas cosas que hay que considerar, ¿sí? Es un recurso adecuado para los objetivos de poder reorientar nuestras estrategias didácticas y favorecer un uso más creativo de las tecnologías, ¿sí? No la tecnología por sí misma. ¿Qué es lo que les preocupa más a los profesores? Pues básicamente, como vimos, ¿no? Aspectos de la didáctica como la necesidad de diseñar sus cursos, como la búsqueda de estrategias y metodologías y algo muy importante que no lo había mencionado, el trabajo en colaboración. O sea, los profesores aprenden en colaboración, entre pares, mucho más que el que se plante enfrente, el experto, el sabiendo que llegue a tirarles las verdades absolutas, ¿no? No hay verdades absolutas y el saber de los profesores, una vez que se comparte entre pares, se explicita, como decíamos, lo tácito se hace explícito. Su segunda preocupación, su alumnado, sus aprendizajes, la motivación de ellos y el trabajo en equipo, en grupo, en sus alumnos, las actitudes y los sentimientos, ¿sí? Eso también es una importantísima preocupación para los profesores. Y en tercer lugar, en un diplomado que ellos se metieron para aprender cuestiones de tecnología, en un tercer plano, los aspectos tecnológicos. ¿Pero cómo? Como mecanismos para solucionar problemas identificados y la innovación en su enseñanza. Es decir, primero identifico mi problemática y después veo qué recurso tecnológico o cómo me voy a apoyar con recursos tecnológicos para resolver mi problemática. Los profesores encontraron estimulante el programa como un terreno para la innovación y el diálogo, ¿sí? Proyectar sus pensamientos y hacer explícitos sus conocimientos para que a partir de ellos pudieran diagnosticar y problematizar, ¿sí? Eso sugiere que puede haber cambios significativos e innovadores en sus tareas cotidianas. Y lo que reportan como la vía necesaria para la mejora del trabajo, insisto, ya lo había dicho, pero es de verdad muy importante, es la colaboración y el diálogo, no el dominio técnico de las herramientas. Y esta fotografía que les pongo aquí, en esta lámina, me encanta y es muy bonita, porque aquí nosotros, a simple vista, pudiéramos pensar que un profesor joven le está enseñando a usar la tecnología a un profesor mayor, pero ¿qué creen? Era al revés. En este caso, el profesor mayor estaba dándole sugerencias sobre cómo utilizar apps
a un profesor de recién ingreso a la universidad. O sea, todos aprendemos de todos y nos vamos dejando de mitos de que con la edad no se puede o que el uso de la tecnología tiene determinaciones en función no solo de la edad, sino del sexo. No es cierto. Por cierto, que voy a hacer un paréntesis aquí, importante, que creo mencionarlo. Por primera vez en esta encuesta que hace el INEGI, la del uso de tecnología en hogares, por primera vez las mujeres han superado, por muy poquitito, pero han superado a los hombres en el uso de tecnología. Entonces, esos mitos que teníamos hace años, pues se pueden ir desmoronando. Como conclusión, yo les diría que este estudio no puede ser concluyente y no podemos predecir lo que va a ocurrir, ¿no? Sin embargo, sí nos da indicios de lo importante que es la reflexión personal en los profesores, ¿sí? Y de los saberes que sí tiene, ¿no? De ese bagaje con el que llega, como una parte nodal de los programas de formación en tecnologías digitales que se desarrollan desde la experiencia y que se fortalecen con la vivencia grupal. Cuando les hablaba yo, bueno, esto ya, aquí, ¿cómo dejo de compartir? Ya dejo de compartir. Cuando les hablaba yo de que iniciábamos con la historia de vida, considerando la historia de vida, aquí ya he concluido, pero como me sobran unos minutitos, quería platicarles esto que es muy bonito, porque cuando empezamos con la historia de vida al inicio, que hacemos un ejercicio de haz tu biografía, tu historia de vida, pero en tu relación, la historia de vida, mi historia de vida con la tecnología, ¿no? Entonces hacen narraciones los profesores de cómo ha sido su vida acompañada por la tecnología y encontramos, digamos, de manera paralela al estudio que nos puede dar para un articulito o algo que no se ha hecho, pero que habría que hacer, porque hay una relación directa entre historias de vida. Bueno, la tecnología a todos nos produce, hoy menos, pero hace años, filias y fobias, ¿no? Entonces, a veces genera estrés, a veces genera placer, a veces genera reto, ¿no? En fin, y todos tenemos una historia particular, ¿no? De cómo fue nuestra primera computadora, cómo nos introdujimos, el primer celular, si usaba el bits y quién sabe. Entonces, hay una relación directa entre el uso que le dan innovador y creativo dentro del aula a la tecnología con historias de vida exitosas pues sí, en el trayecto del pasar de los años de los profesores. Entonces, eso es algo también que dejo como una línea pendiente que hay que trabajar y que no nos ha dado la vida, pero está pendiente. Entonces, bueno, ya como conclusión, programas de formación docente que solamente tengan un carácter instrumentalista y técnico de aprender a usar determinada plataforma. Ahora vamos a aprender a usar la inteligencia artificial para la evaluación de exámenes, ¿no? Eso en mi universidad está de súper moda. Bueno, si tomamos un curso y no le digan a nadie, no sé si esto quedará grabado, pero expongo mi carrera y mi prestigio, esos cursos no van a servir. Lo que va a servir es que reflexionemos, que lo hagamos. Podemos tomar el curso, pero que reflexionemos y de manera colectiva vayamos construyendo y recuperando las mejores prácticas. Y pues con esto cierro. Me tardé unos minutitos menos, pero pues si quieren que platiquemos, yo estaré encantada y les agradezco mucho su atención. Muy enriquecedor. Doctora, agradecemos a la doctora Rosario Freisas por la enriquecedora conferencia que nos ha compartido. Damos inicio al espacio de preguntas y comentarios. Invitamos a las personas asistentes a participar activamente y aprovechar esta oportunidad de diálogo académico. Adelante, tienen el uso de la voz, pueden levantar su mano y podemos iniciar sin problema. Sí, a mí me encantará porque siempre hay experiencias fantásticas que compartir. ¿Alguno de nuestros compañeros, alguna pregunta, algún comentario al respecto?
parece que no tenemos algún comentario. Bueno, pues, doctor Edgar. Bien, al no haber alguna pregunta, adelante. No tenemos. Bueno, pues al no tener ninguna pregunta al respecto, damos por concluida esta sesión de preguntas y respuestas. Doctora, expresamos nuestro más sincero agradecimiento por compartir sus conocimientos, sus experiencias y reflexiones en nuestra comunidad académica. Respecto a la importancia de la reflexión sistemática y la investigación aplicada como herramientas para fortalecer la práctica docente y promover los procesos de mejora continua en la educación superior. La agradecida nuestro más reconocimiento, perdón, reciba nuestro más reconocimiento y gratitud. La verdad, muchas gracias. Adelante, perdón. Nada, que les decía, perdón por chocar ahí, interrumpirla, pero lo único que quería decir es que la agradecida soy yo. Siempre es un gusto poder compartir. Y lamento mucho que no tengan, no preguntas, sino experiencias, porque seguramente que las tenemos todos, pero les animo muchísimo a que entre pares se compartan y verán que esto crece mucho, pues, no solo para tecnologías, pero en nuestra formación docente. Quedo muy agradecida de haber estado en este espacio. Aunado a esto, me permito compartirle de nuestros diferentes compañeros del campus, todos los que manifiestan aquí en el chat es muchas gracias, doctora, muchas gracias por su trabajo. Con esto damos por concluido. Muy amable. Hasta pronto. Hasta pronto, doctora. Bien, compañeros, en punto de las 11 de la mañana.